¿Puedo arreglarlo a cambio de comida? Se burlaban del mendigo negro, aquel que había sido una leyenda del motor. Escucha, abuelo, esto no es un comedor social, rió Tyler, el mecánico más joven de Premium Auto Repair, cuando el hombre negro de unos 50 años se acercó a la entrada. Su ropa estaba gastada, su pelo canoso y despeinado, pero en sus ojos brillaba un destello extraño al mirar el Porsche 911 que llevaba 3 días con el capó abierto. Marcus, el dueño del taller, ni siquiera levantó la vista de los papeles cuando vio acercarse a la figura. Jake, llama a seguridad. Estos tipos aparecen aquí todos los días pidiendo dinero. No estoy pidiendo dinero, dijo el hombre con calma, su voz cargada de una sutil autoridad que ninguno supo cómo interpretar. Estoy pidiendo trabajo. Puedo arreglar este Porsche a cambio de una comida. Todo el taller estalló en carcajadas. Tyler casi soltó la llave inglesa que tenía en la mano, mientras Jake, el mecánico veterano con 20 años de experiencia, negaba incrédulo con la cabeza. Tío, ¿has oído eso? Gritó Jake a sus compañeros. El mendigo quiere arreglar un Porsche de $200,000. Pero el hombre no se dejó intimidar. Sus ojos recorrieron el motor expuesto con una precisión que pasó desapercibida para todos, excepto para Sarah Chun, la única empleada mujer del taller, que observaba la escena desde el fondo. Algo en su postura, en la forma en que analizaba el motor, despertó su curiosidad. ¿Qué le pasa al coche?, preguntó él, ignorando las risas. ¿Cuál es el problema? Marcus se levantó finalmente de su silla, irritado. El problema es que estás en mi taller, actuando como si tuvieras derecho a estar aquí. El hombre no respondió a la provocación. En su lugar, ladeó un poco la cabeza, escuchando el motor que Jake acababa de encender para otra prueba fallida. Sistema de inyección directa, dijo con calma. Está fallando el sensor de presión de combustible. Por eso el motor se cala a altas revoluciones. No es un problema mecánico, es electrónico. El silencio que siguió fue incómodo. Jake había pasado 3 días buscando exactamente ese tipo de fallo sin éxito. ¿Solo escuchando?, preguntó Tyler, ahora con menos burla. ¿Cómo demonios sabes eso solo con escucharlo? Pero Marcus recuperó rápido su arrogancia. Casualidad. Cualquiera puede acertar de vez en cuando. El hombre sonrió por primera vez, una sonrisa cargada de recuerdos de días mejores. No fue casualidad. Ese ruido específico ocurre cuando el sensor envía datos inconsistentes a la unidad de control. El motor corta la inyección de combustible como medida de seguridad. Sarah se acercó, intrigada. Había algo familiar en aquella explicación técnica, en la confianza con la que hablaba de sistemas demasiado complejos para un conocimiento superficial. ¿Y cómo sabes tanto sobre Porsche?, preguntó, ignorando las miradas de reproche de sus compañeros. El hombre dudó un instante, como si decidiera cuánto revelar. He trabajado con coches deportivos antes. ¿Dónde?, preguntó Marcus, sarcástico. ¿En el desguace? Más risas llenaron el taller, pero esta vez el hombre no sonrió. Por un instante, algo oscuro cruzó sus ojos, un dolor antiguo que llevaba como una cicatriz invisible. En varios sitios, respondió de forma evasiva. Puedo demostrar que tengo razón sobre el sensor. Solo necesito una herramienta de diagnóstico. Tyler señaló una máquina carísima en la esquina del taller. ¿Sabes usar un escáner OBD avanzado? Sí. La respuesta fue tan simple y segura que incluso Marcus, a su pesar, se sintió intrigado. Vale, dijo al fin, con una sonrisa cruel. Te daré una oportunidad. Si diagnosticas el problema correctamente, te doy 20 pavos y un bocadillo. Pero si fallas, no quiero volver a ver tu cara cerca de mi taller. Y grabaré tu humillación para subirla a internet. El hombre asintió con calma, como si apuestas así fueran rutina en su vida. Pero al caminar hacia el escáner, Sarah notó algo que los demás no vieron. Sus manos no temblaban de nervios, temblaban de ansiedad contenida,
como alguien a punto de revelar una parte de sí mismo que había mantenido oculta demasiado tiempo. Allí, frente a aquellas miradas cargadas de desprecio y burla cruel, se mantuvo firme, como alguien que guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes del momento adecuado. Si esta historia de prejuicios y superación te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple instante de humillación se convertiría en el detonante de una revelación que nadie olvidaría jamás. El escáner se encendió con un pitido agudo, y todos en el taller se agolparon para ver lo que esperaban que fuese un espectáculo vergonzoso. Marcus ya había sacado el móvil, grabando cada movimiento, mientras Tyler y Jake apostaban cuánto tardaría el vagabundo en rendirse. 20 pavos a que ni siquiera sabe encenderlo. Susurró Jake a Tyler, lo bastante alto como para que se oyera. Pero el hombre conectó el cable de diagnóstico al puerto OBD del Porsche con una facilidad que hizo fruncir el ceño a Sarah. Sus dedos navegaban por los menús del escáner como si fuera una extensión natural de sus manos, accediendo a niveles de diagnóstico que Jake apenas había usado en sus 20 años de trabajo. Imposible, murmuró Tyler al verlo acceder directamente al sistema de gestión del motor. ¿Cómo demonios conoce esos códigos de acceso?, murmuró alguien. El hombre ignoró los comentarios, completamente concentrado en la pantalla del equipo. Durante unos instantes, el único sonido en el taller fue el pitido electrónico del escáner mientras analizaba los datos técnicos a una velocidad impresionante. Ahí está, dijo con calma, señalando la pantalla. Código P0294. Sensor de presión de combustible fuera de parámetros. Tal y como dije. El silencio fue incómodo. Jake se acercó a la máquina, comprobó la lectura y se le borró el color de la cara. Es correcto, admitió a regañadientes. 3 días buscando y este tío lo clava en 5 minutos. Marcus guardó rápidamente el móvil, claramente molesto porque no había obtenido la humillación que esperaba grabar. Suerte de principiante, murmuró. Cualquiera puede apretar botones al azar hasta acertar. El hombre se giró hacia Marcus por primera vez, con un brillo peligroso en los ojos. ¿Quieres que te explique por qué este sensor en concreto falla en este modelo cuando no se cambia el filtro de combustible en los intervalos recomendados? La pregunta pilló a Marcus con la guardia baja. No tenía ni idea de cómo responder. Tyler intentó recuperar el control de la situación. Vale, has tenido suerte esta vez, pero apostar por una corazonada no te convierte en mecánico. ¿Una corazonada? El hombre sonrió, pero sin rastro de humor. Puedo enumerar otros 3 problemas que tendrá este coche en los próximos 6 meses si no se solucionan ahora. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó Sarah, acercándose a él. Había algo en su confianza que despertaba su curiosidad profesional. El hombre dudó de nuevo, como si decidiera cuánto revelar. Porque he visto este patrón de fallos cientos de veces. El Porsche 911 de 2011 a 2015 tiene una secuencia predecible de problemas cuando no se mantiene correctamente. Jake negó con la cabeza, incrédulo. ¿Cientos de veces? ¿Dónde demonios trabajó para ver Porsches cientos de veces, en un sitio donde coches así eran lo normal y no la excepción? Él respondió de forma evasiva. Marcus no soportaba la dirección que estaba tomando la conversación. Estaba perdiendo el control de la situación y su autoridad estaba siendo cuestionada por alguien que debería estar mendigando comida. Escucha, abuelo, dijo, acercándose de forma agresiva. No sé a qué juego estás jugando, pero este es un taller serio. No necesitamos trucos baratos para impresionar a nadie. ¿Trucos? El hombre lo miró directamente a los ojos. ¿Quieres ver un truco de verdad? Antes de que nadie pudiera responder, se dirigió hacia un BMW X5 que llevaba 2 semanas en la esquina del taller. Ese coche de ahí. Al cliente le dijisteis que necesitaba un motor nuevo, ¿verdad? Marcus se tensó. Era cierto, pero, ¿cómo demonios lo sabía aquel tipo? El problema no es el motor, continuó el hombre. Es la bomba de combustible de alta presión. Una pieza de 1.200 euros.
Le habéis presupuestado 15.000 por un motor nuevo. Tyler tragó saliva con fuerza. ¿Cómo puedes saberlo solo con mirar? Porque escuché el ruido característico cuando encendisteis el coche antes. El hombre se acercó al BMW. Puedo demostrarlo. Sara observaba fascinada cómo abría el capó y señalaba componentes concretos con precisión quirúrgica. Mirad estas tuberías de combustible, el desgaste aquí, la oxidación allá. Estos son síntomas clásicos de una bomba de alta presión defectuosa. Jake comprobó rápidamente con otro escáner y confirmó el diagnóstico. Se le puso la cara roja de vergüenza. «Dios mío», murmuró Sara. «Si tiene razón, íbamos a cobrarle al cliente 14.000 euros de más por un problema que no existe». Marcus se dio cuenta de que estaba perdiendo el control por completo. Casualidad. 2 casualidades seguidas, nada más. El hombre lo miró con una expresión que heló la sangre de Marcus. Por un momento, reconoció algo en aquellos ojos, la autoridad tranquila de alguien que había mandado, que había liderado, que había sido respetado. ¿Casualidad?, repitió lentamente el hombre. Como cuando dijiste que mi diagnóstico era suerte de principiante. La tensión en el taller era palpable. Sara sentía que estaba presenciando algo mucho más grande que un simple malentendido. Había capas en aquella situación que aún no lograba comprender. ¿Todavía quieres ese bocadillo?, preguntó Marcus con sarcasmo, intentando recuperar su posición dominante. ¿O vas a seguir fingiendo que eres un experto en coches de lujo? El hombre permaneció en silencio durante varios segundos. Cuando por fin habló, su voz llevaba una tristeza profunda que hizo estremecerse a Sara. He sido muchas cosas en mi vida, dijo con calma. Pero nunca he fingido ser lo que no soy. Comenzó a caminar hacia la puerta, pero Marcus no podía dejarlo ir. La humillación que había planeado grabar se le había vuelto en contra, y eso era inaceptable. Espera un momento, gritó Marcus. Vienes aquí, montas tus numeritos de magia y ¿te crees que puedes salir como si fueras un héroe? El hombre se detuvo en la puerta sin girarse. Los héroes no existen, respondió ella, con una voz casi inaudible. Solo hay personas que lo han perdido todo y aún así intentan ayudar a los demás. Y se marchó del taller, dejando tras de sí un silencio denso y a 4 personas que empezaban a sospechar que acababan de conocer a alguien mucho más complejo de lo que parecía. Sara corrió hacia la ventana y lo vio caminar lentamente por la calle, con las manos en los bolsillos y los hombros encorvados, como alguien que cargaba un peso invisible. Por un instante, juró que lo vio detenerse frente a la foto de un niño pegada en una farola. Una de esas fotos de desaparecidos que ya nadie se fija en mirar. Lo que ella no pudo ver fue la lágrima que resbaló por su rostro al reconocer en los ojos de aquel niño la misma inocencia que su propia hija había perdido 15 años atrás, en una noche lluviosa que jamás podría olvidar. Cada diagnóstico perfecto, cada momento de humillación aceptado en silencio, cada día vivido en la calle, todo formaba parte de la penitencia que él mismo se había impuesto por una tragedia que aún lo consumía por dentro. Pero lo que los arrogantes mecánicos de Premium Auto Repair no sabían era que estaban tratando con alguien que ya lo había perdido todo una vez. Y cuando no te queda nada que perder, cada nueva injusticia solo alimenta una determinación que ellos todavía no podían comprender. Aquella noche, Sara no pudo dormir. Algo en la forma en que aquel hombre analizaba los coches, la precisión quirúrgica de sus diagnósticos, la naturalidad con la que navegaba por los sistemas electrónicos, todo martilleaba en su mente. A la mañana siguiente, llegó al taller 1 hora antes y fue directa al ordenador. Si sus sospechas eran correctas, debía haber huellas digitales de aquel conocimiento técnico extraordinario. Sistema de inyección directa, sensor de presión de combustible, bomba de alta presión, murmuraba mientras tecleaba los mismos términos que él había usado. Porsche 911 de 2011 a 2015. Los resultados la dejaron sin aliento. No eran especificaciones que un mecánico cualquiera supiera de memoria. Eran detalles técnicos que solo ingenieros especializados o pilotos profesionales dominarían por completo.
Tyler llegó y la encontró aún pegada a la pantalla. Sara, ¿qué demonios haces aquí tan temprano? Investigando al hombre de ayer, respondió, girando la pantalla hacia él. Mira estos foros técnicos. Las especificaciones que mencionó solo se discuten en círculos muy concretos de automovilismo de alto rendimiento. ¿Y qué? Replicó Tyler. Cualquiera puede leerse esas cosas por Internet. Tyler, dijo ella con paciencia, conocía los códigos de diagnóstico de memoria. No lo leyó en Internet. Lo sabía. En ese momento llegó Marcus, alcanzando a escuchar el final de la conversación. ¿Todavía seguís hablando de ese chalado? Olvídalo, Sara. Fue suerte, casualidad, cualquier cosa menos talento real. Pero Sara había encontrado algo aún más intrigante. En un foro especializado de 2007, un usuario con el apodo Darkorse-Raffing había publicado análisis técnicos increíblemente detallados de los mismos modelos que él había diagnosticado el día anterior. Marcus, mira esto, insistió ella, enseñándole la pantalla. Este tipo estaba prediciendo exactamente los problemas que identificó nuestro mendigo 15 años antes de que esos coches salieran al mercado. ¿Casualidad?, repitió Marcus, aunque su voz sonaba menos segura. Fue entonces cuando la puerta del taller se abrió y él volvió a aparecer. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaba una mujer elegante, de mediana edad, alguien que claramente no encajaba en aquel barrio obrero. Buenos días, dijo con calma. Ella es Catherine Morrison, propietaria de un McLaren 720S que vosotros disteis por irreparable. A Marcus se le heló la sangre. Ese había sido su mayor fracaso en los últimos meses. Un McLaren de 600.000 euros con un problema electrónico que ningún taller de la ciudad había podido resolver. Señora Morrison, balbuceó Marcus. ¿Qué hace aquí con él? Catherine sonrió fríamente. Anoche conocí a este caballero en el aparcamiento del hotel. Cuando le hablé de mi problema con el coche, me dio una explicación técnica tan precisa que decidí traerlo yo misma. ¿Le dio una explicación técnica sobre un McLaren? Preguntó Tyler, incrédulo. Fallo del módulo de control del sistema híbrido, respondió él con calma. Conflicto entre los protocolos del motor eléctrico y el de combustión. Defecto conocido en los modelos de 2019, pero McLaren nunca lo reconoció públicamente. El silencio en el taller era incómodo. Sara comprobó rápidamente en el ordenador y encontró exactamente lo que él había descrito. Un boletín técnico confidencial al que solo los concesionarios oficiales de McLaren debían tener acceso. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Jake, que acababa de llegar y había escuchado parte de la conversación. El hombre dudó, con la misma mirada evasiva de antes. He trabajado con coches de alto rendimiento. ¿Dónde?, insistió Marcus, cuya arrogancia empezaba a dar paso a un nerviosismo evidente. En varios sitios a lo largo de los años. Catherine percibió la tensión en el ambiente. Bueno, si no queréis arreglar mi coche, puedo llevarlo a otro sitio. No, dijo Marcus apresuradamente. Por supuesto que queremos arreglarlo. Es solo que el hombre señaló a Marcus con calma. Dijo que mis conocimientos eran solo espectáculo. La situación se estaba volviendo incómoda. Catherine era claramente una clienta importante, y su presencia allí con aquel vagabundo hacía que a Marcus le empezara a correr un sudor frío por la espalda. Quizás podamos hacer un trato, dijo el hombre. Si arreglo el McLaren de la señora Morrison, me das una oportunidad real de demostrar lo que sé. No para ganarme un bocadillo, sino para trabajar. Marcus miró a Catherine y luego al hombre, calculando rápidamente. Si fracasaba, quedaría humillado delante de una clienta adinerada. Si tenía éxito, bueno, Marcus ni siquiera quería pensar en esa posibilidad. ¿Y si no lo consigues?, preguntó Marcus. Si no lo consigo, no volveré jamás por aquí, y podéis grabar mi marcha y subirla donde queráis. Sara observaba, fascinada, mientras los dos hombres se miraban fijamente.
Había algo en aquella negociación que iba mucho más allá de un simple diagnóstico automovilístico. Está bien, aceptó Marcus al fin. Pero tienes 2 horas. Si no lo arreglas en ese tiempo, estás fuera para siempre. El hombre asintió y se acercó al McLaren. Sus manos tocaron el capó con una reverencia casi religiosa, como si se reencontrara con un viejo amigo tras años de separación. Catherine se aproximó a Sarah y le susurró: «Hay algo especial en este hombre. Anoche, cuando me explicó el problema de mi coche, era como escuchar a un maestro hablar de su arte». Sarah asintió, observando cómo abría el capó del McLaren con movimientos precisos y seguros. «¿Puedo preguntarle algo, señora Morrison?», dijo Sarah. «¿Cómo exactamente se conocieron?». Estaba sentado en la acera mirando una pequeña foto y llorando en silencio. Cuando me acerqué para ofrecer ayuda, me preguntó si tenía hijos. Catherine se secó las lágrimas. Me dijo que había perdido a la suya hacía mucho tiempo y que desde entonces buscaba un propósito. La revelación golpeó a Sarah como un puñetazo en el estómago. De repente, todo tenía sentido, la tristeza en sus ojos, la forma en que hablaba de los coches como si fueran más que máquinas, la aceptación silenciosa de la humillación. Mientras tanto, el hombre trabajaba en el McLaren con una concentración total que dejó a todos en el taller embelesados. Cada movimiento estaba calculado. Cada decisión era precisa. Era como ver a un cirujano salvar una vida. Las 2 horas pasaron como 2 minutos. Cuando por fin levantó la mirada, sus ojos brillaban con una satisfacción que no había mostrado desde que apareció allí por primera vez. «Listo», dijo simplemente. Catherine arrancó el coche y este ronroneó como un gato satisfecho. La diferencia era audible. Donde antes había ruidos extraños y tirones, ahora solo había potencia pura y controlada. «Dios mío», murmuró, con lágrimas en los ojos. 3 concesionarios me dijeron que era imposible arreglarlo sin sustituir todo el módulo por $80,000. Marcus estaba en shock. Jake y Tyler parecían haber visto un fantasma. Sarah, sin embargo, comenzaba a encajar un rompecabezas mucho mayor. Aquella tarde, cuando él se disponía a marcharse tras rechazar cualquier pavo de Catherine, Sarah lo alcanzó en la calle. «Espera», lo llamó. «Necesito preguntarte algo». Él se detuvo, pero no se giró del todo. «No eres un mecánico cualquiera, ¿verdad?». Guardó silencio durante varios segundos eternos. Cuando al fin habló, su voz llevaba el peso de años de dolor contenido. «He sido muchas cosas en mi vida. Mecánico nunca fue una de ellas». «¿Entonces qué fuiste?». Por un momento, cuando se volvió para mirarla, Sarah vio más allá del aspecto desaliñado, más allá de la tristeza, más allá de la resignación. Vio a un hombre que una vez había comandado máquinas de $500,000 a 300 km/h, que había saboreado la victoria y sentido el peso de la pérdida absoluta. «Fui alguien que creyó que la velocidad podía curar cualquier dolor», respondió. «Hasta que descubrí que algunas heridas solo sanan cuando dejas de huir de ellas». Y se marchó, dejando a Sarah allí de pie, dándose cuenta de que acababa de conocer a alguien cuya historia era mucho más profunda y trágica de lo que cualquiera en el taller podría haber imaginado. Esa noche, Sarah volvería al ordenador con una nueva sospecha, y lo que descubriría sobre aquel hombre cambiaría no solo su percepción de él, sino todo lo que creía saber sobre leyendas, caídas e imposibles segundas oportunidades. Sarah pasó toda la noche investigando. Cuando salió el sol, tenía en sus manos un hallazgo que lo cambiaría todo para siempre. «David Williams», murmuró, mirando la pantalla del ordenador. 3 veces campeón del mundo de Fórmula 1, conocido como el fantasma por su capacidad de aparecer de la nada y ganar carreras imposibles. Las fotos mostraban a un hombre más joven, de pelo oscuro, sosteniendo trofeos y botellas de champán, rodeado de multitudes coreando su nombre. El mismo rostro que ayer había sido humillado por un bocadillo. Una investigación más profunda reveló la tragedia. En 2009, durante una carrera en Mónaco, un error de cálculo del equipo provocó que su coche se estrellara a 300 km/h. Él sobrevivió,
pero su hija de 8 años, que observaba desde la grada, sufrió un infarto por el shock y murió en el hospital. Su esposa no pudo perdonarle y se suicidó 6 meses después. David Williams desapareció de la vida pública ese mismo año, lo vendió todo, donó millones a la caridad y se desvaneció, hasta ayer, cuando apareció pidiendo arreglar un coche a cambio de comida.